Esto es Hablando en Plata. Conversaciones sobre sostenibilidad en medios de comunicación. Un podcast con José Hassan Nieves. Hola, muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Hablando en Plata. Un pequeño espacio que nos hemos construido para compartir experiencias con colegas, directores, gestores de medios de comunicación latinoamericanos que estamos encontrando todos juntos vías para mantenernos, crecer e impactar a nuestras audiencias. Hoy tengo el gran honor de conversar con César Batis. César Batis es el director de El Pitazo de Venezuela. Es uno de los medios venezolanos más reconocidos, ganador del premio Ortega y Gasset en el año 2018. César Batis, además, ganador del premio Gabo por investigaciones relevantísimas en la historia reciente de Venezuela. El propio Pitazo ha sido también finalista del premio Gabo, así que es un medio con demostrado impacto periodístico. Pero a su director hoy le voy a robar un poco de tiempo para que hablemos un poco del backstage, ¿no? De cómo existimos, cómo operamos y cómo lidiamos con los retos que supone hacer periodismo desde nuestras condiciones. César, muchísimas gracias y bienvenido. Sí, bueno, gracias José por invitarme a tu programa y darnos la oportunidad. Y digo darnos la oportunidad porque no será solo lo que yo diga, sino lo que tú puedas aportar también desde tu experiencia. Compartimos juntos la experiencia para hacerlo bien horizontal, ¿no? Y traer un poco de nuestra experiencia junto aquí. Nosotros tuvimos la suerte, tanto en El Toque como El Pitazo, fuimos parte de Velocidad, que fue una iniciativa conducida por Sembramedia, la organización Sembramedia, con apoyo del International Center for Journalists y también de Luminate, que fue una aceleradora, básicamente, de 10 medios independientes latinoamericanos. Y nosotros en El Toque trabajamos en la construcción de una agencia de servicios de comunicación que nos permitió, le dio forma a parte de nuestro modelo de sostenibilidad en esa área. Pero recuerdo que El Pitazo trabajó un modelo de membresía, ¿no? Y de suscripciones, apuntando en aquel momento, si mal no recuerdo, a empezar a que los venezolanos, la diáspora venezolana, que es enorme, ha sido empujada al exilio por el chavismo, también se involucraran en mantener a los medios. ¿Cómo te fue con aquel experimento? ¿Hay algo de eso que todavía subsiste? ¿Pivotaron a otro modelo de financiamiento? Hablemos un poco de cuál es el modelo de funcionamiento y sostenibilidad del Pitazo. Es muy interesante que hagas esta pregunta porque la verdad es que a ese proceso de velocidad debemos mucho de lo que pudiéramos decir en estos 10 años del Pitazo es una segunda etapa. Por supuesto, hablar de una segunda etapa en 10 años es difícil, pero bueno, también como los niños, durante esos primeros 10 años de vida, los niños y niñas tienen también etapas. Y nosotros en El Pitazo tuvimos una etapa muy importante a partir del año 2020, pues casualmente medio de la pandemia, casualmente después de haber ganado esos premios tan importantes, como cuando comenzamos en el proceso de velocidad con Sembramedia, Luminate y CFJ. La verdad es que ha sido el aprendizaje que nos dejó todo ese proceso fue muy importante. Internamente recibimos hicimos una buena revisión de nuestros procesos, hicimos una revisión de los procesos editoriales, de los procesos de recursos humanos, de nuestros fundamentos, de enfocarnos hacia dónde queremos ir y lo importante que para nosotros el público o la audiencia leal, que por supuesto esa audiencia leal es la que buscábamos para que fuera el baluarte del programa de membresía. Cuando nosotros planteamos el proyecto que fue ganador en el concurso de velocidad, que quedamos entre los primeros 15 medios, si mal no recuerdo, lo hicimos con base a estudios realizados. Yelisa Linares, que era nuestra gerente de negocio en ese momento, organizó una encuesta entre miembros de la audiencia del Pitazo, entre personas que habían colaborado en el crowdfunding del Pitazo, y ellos dijeron, estamos hablando del año 2019, de julio de 2019, si mal no recuerdo, ellos dijeron que sí estaban, a ver, cuando digo ellos dijeron, vamos a hablar de cifras, de unas 700 encuestas,
cerca de más del 60% o 70% dijeron que, o dijo que estaba dispuesto a colaborar con el sostenimiento del Picasso. Por eso, cuando nosotros presentamos el proyecto a velocidad, lo presentamos con fundamentos muy sólidos de que ya teníamos un estudio realizado y que nos permitiría, nos aseguraría que sí lograríamos echar adelante un proyecto de membresía. Membresía que es bueno aclararlo para la audiencia, para que me siguen, José, que es distinto a la suscripción. La suscripción se hace por un intercambio, pago para recibir el contenido del medio, pago para recibir un servicio. Nosotros en Venezuela realmente era impensable. Ya había habido, si mal no recuerdo, como 2 experiencias de suscripción en medios digitales, en un medio económico y también en descifrado, se llamaba el medio económico, y también lo hizo Armando Info, medio muy conocido en Venezuela y Latinoamérica por las investigaciones hechas sobre el tema del Exat. Y estas 2 experiencias no fueron buenas. Nosotros dijimos, vamos a un proceso de membresía que es distinto, que es decirle, bueno, nosotros estamos haciendo este trabajo, nosotros trabajamos para luchar contra la censura, trabajamos para llevar la información a los sectores más deprimidos de la población, trabajamos con mujeres y hombres que están dedicados 100% a levantar información en toda Venezuela, que se arriesgan, que lo hacen con ética, que enfrentamos al poder. Nosotros hacemos esto y nosotros queremos que tú, que estás en Venezuela, estás fuera en Venezuela, nos apoyes. Y nos apoyes porque eres solidario, porque estás compaginado con el trabajo o estás, a ver, tienes conexión con el trabajo que hacemos en el Picasso. Eso lo dijimos en ese momento y bueno, partimos y por supuesto, para llegar al inicio de la campaña tuvimos que hacer una serie de procesos internos que mejoraran lo que es el Picasso y ese producto que vamos a ofrecer que íbamos a ofrecer a esa audiencia leal que se iba a comprometer con nosotros con la membresía. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que el hecho, claro, tú lo sabes muy bien, José, el hecho de estar en un programa como este te pone plazo. Y nosotros cumplimos los plazos, salimos a tiempo con el proyecto, salimos en agosto, septiembre del año 2020, con toda una campaña, con unas idea de que íbamos a alcanzar por lo menos 300, de arrancada 350 integrantes en la membresía, pero lo que no teníamos previsto, incluso te digo algo más, yo creo que en ese momento no estábamos tan conscientes del impacto de la pandemia. Y sí, ciertamente cumplimos con los tiempos, cumplimos con el programa, hicimos todo lo que teníamos que hacer, sobrecumplimos, pudiéramos decir. Pero el resultado no fue el esperado. Estuvimos prácticamente 2 años y medio con el programa y el año pasado, en abril del año pasado, lo cerramos porque eran más los costos que lo que recibíamos. César, esa experiencia tuya, que te agradezco muchísimo, ¿no? La transparencia, la disposición a discutirla, me lleva a 2 caminos, ¿no? Hay 2 vías. Primero es, porque esa es una preocupación constante, que es cuándo te das cuenta que tienes que parar algo, cuándo es el momento y cómo se asume eso, ¿no? Porque se ha discutido, hay teoría, investigación al respecto, ¿no? También la famosa falacia del costo oculto, que crees que parar algo te va a hacer perder todo lo que has invertido, pero probablemente continuarlo te va a hacer perder más dinero, ¿no? Si no tomas la decisión de parar una idea que te has desarrollado. Tomar esa decisión siempre es muy difícil. Tiene una carga emotiva bien difícil porque uno no quiere asumir que lo que uno pensaba no se logró. Asumir, digamos, y con madurez lo decimos, aunque suene muy duro, asumir que fracasaste. Porque podemos decir que en cierta forma, al no lograr el objetivo de tener más integrantes en la membresía, realmente fracasamos. Aunque repito, nosotros durante todo ese proceso, por eso hablo de etapas, durante todo ese proceso, en estos casi 10 años que vamos a cumplir, ahora en diciembre,
esa etapa nos hizo cambiar y más allá del fracaso en cuanto a que no pudimos alcanzar nunca ni 100 integrantes de la membresía, creo que nunca lo alcanzamos, más allá de eso, nos quedó un gran aprendizaje. Como tú me dices, ¿cuándo nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta cuando ya vimos que no era posible que nosotros estuviéramos manteniendo un programa porque tiene costos asociados, tiene costos ocultos que están vinculados al mantenimiento de un programa. Entonces ya no valía la pena mantener un programa que nos estaba generando costos y muy pocos beneficios. Porque además nos pasó otra cosa, ¿no? Que al principio teníamos gente muy comprometida en el sentido de aportar. E incluso todavía sabemos que hay muchos de ellos que uno levanta el teléfono, lo puede llamar y van a estar allí para apoyarte. Pero el asunto, uno de los problemas que enfrentamos es que cuando lo invitábamos, porque dentro del modelo estaba así, ¿qué le vamos a dar a cambio? Bueno, le vamos a dar a cambio espacios para que tengan información exclusiva o la tengan antes del resto de las personas. O vamos a darle un espacio de conversación con el director cada 15 días para que el director, es decir, mi persona, para hablarles de unos temas muy puntuales, qué está pasando con el proceso político, qué está pasando con algún proceso económico y tal. Eso lo hacíamos y la respuesta que teníamos era, no importa, yo te estoy apoyando porque soy solidario con el Pitazo, porque me gusta el Pitazo, pero no quiero intervenir en eso, estoy muy ocupado. Entonces, bueno, eso también, oye, tú decías, ajá, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Y bueno, en definitiva, repito y insisto en esto, el aprendizaje que nos dejó todo el proyecto no lo cambio por nada. Incluso si tendría que pasar por ese aprendizaje para luego reconocer, como lo estoy haciendo hoy o como lo he hecho en otras oportunidades, que fracasamos en el objetivo principal, lo volvería a hacer, porque la verdad es que ha dejado un gran aprendizaje al Pitazo y lo que somos hoy se debe en gran parte a lo que vivimos a través de Velocidad. Porque el hecho concreto es que siguen operando, siguen publicando. Por tanto, si Así no es. funcionó ese mecanismo, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo se mantienen? De alguna manera, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo logran operar? Mira, tuvimos que reducir el equipo. En el momento que comenzamos el proceso de Velocidad éramos 124 personas, hoy somos 54. Hemos reducido el equipo, hemos reducido los espacios, hemos tenido que hacer economías muy drásticas. Bueno, la verdad es que, oye, me duele el corazón tuvimos que salir de gente muy valiosa, gente que queríamos mucho, gente que estaba muy identificada con el Pitazo, pero tuvimos que tomar decisiones. Ojo, y eso también lo aprendimos en Velocidad. Eso de la necesidad de tomar decisiones gerenciales y no postergar las decisiones por, por, por pensar no lo quiero decir así porque suena muy duro, por pensar más en los sentimientos que en las decisiones para el sostenimiento. Es más que en los sentimientos, es en el bien común. Claro. Como se lo dijimos a muchas de esas personas que tuvieron que salir, para que el Pitazo se mantenga tiene que ser sostenible, y para que sea sostenible tenemos que tener los recursos. Y lamentablemente no podíamos mantener a muchas de esas personas porque no teníamos los recursos, y por eso tuvimos que reducirlo. Ojo, pero nos ha dado muy buenos resultados. Entiendo que publicidad programática forma parte del mix de vías en la que seguramente... Sí, José, pero fíjate... Pero sufriendo las consecuencias del deterioro que las plataformas efectivamente... Claro, pero fíjate que cuando comenzamos el proyecto Velocidad, nosotros recibíamos por publicidad programática 75% más de lo que recibimos hoy día. ¿Por qué? Porque precisamente las informaciones de política y economía no son favorecidas por el algoritmo. Porque, por ejemplo, Meta, vamos a decir Meta, y ojo, y para mí WhatsApp, que es una de las cosas que pudiera hablar de WhatsApp, es de Meta, ¿no? Y para el Pitazo, WhatsApp es muy importante porque nuestra sala de redacción está en WhatsApp, nos comunicamos con nuestras audiencias por WhatsApp, compartimos información por WhatsApp, es importantísimo para nosotros el WhatsApp. Pero el Facebook,
era en el momento en que comenzamos con velocidad, era nuestra principal fuente de acceso de los usuarios. Pero los cambios que ellos han tenido, por los errores que cometió el mismo Facebook, mismo Meta, en África, en la campaña en Inglaterra, en la campaña en Estados Unidos, cuando ganó Trump. Entonces, eso que ellos han hecho ahora hace que Facebook solamente tú te puedas ver reflejado o tú te puedas ver favorecido si tienes entretenimiento. Oye, estoy hablando de Facebook, pero lo mismo pasa con cualquiera de las otras. Porque fíjate un detalle, José, quizás estoy hablando mucho de esto, pero es que es un tema que como te lo dije al principio, José, es que creo que los periodistas no lo hemos abordado, y creo que lo tenemos que abordar. Y creo que hay que buscar la forma de que las grandes empresas tecnológicas nos escuchen. Seré un pobre bolsa aquí hablando de esto. No sé si el término bolsa lo entienden, pero no quiero decir la grosería, ¿no? Pero pobre bobo, pues. Pero hay que hablarlo y hay que ver si se le llega a los grandes varones de las empresas tecnológicas, porque no puede ser que porque tú cometiste unos errores, entonces no vas a hacer periodismo, entonces no vas a permitir el periodismo y vas a favorecer, o porque TikTok, que es una empresa de origen chino, a la cual empresarios de Estados Unidos quieren comprar para que pueda estar en Estados Unidos, acá donde estamos hoy, funcionando sin la sospecha de que es un instrumento de espionaje chino. No puede ser que lo que haga TikTok entonces influya. TikTok, que es una empresa china y que por lo tanto, no seamos inocentes, todas las empresas chinas tienen detrás de sí el Partido Comunista, porque si no van presos los dueños de las empresas. Entonces, que TikTok le esté marcando la pauta a Meta. Claro, entiendo. No, y comparto contigo, es una discusión, bueno, mira lo que ha pasado en Canadá, ¿no? Meta sencillamente extrayendo de todas sus plataformas contenido noticioso, que a nosotros nos ha afectado, porque nuestra relación con la comunidad cubana en Canadá pues se ha ido al caño, ¿no? Ahí han aparecido otras soluciones y es muy interesante ver como, por ejemplo, los screenshots, las capturas de pantalla se han convertido en la vía de difundir información en plataformas como Meta, porque, claro, ante la censura del tipo que sea, porque esa es una censura también la que ha hecho Meta contra los medios noticiosos, la gente va a ser resiliente, ¿no? Y nosotros que venimos de contextos autoritarios lo entendemos bien, pero ciertamente no haría falta por qué pasar por esto. ¿Han intentado ustedes soluciones de vender publicidad, digamos, más manualmente? Sí, directa, de forma orgánica, sí, lo hemos hecho, pero por supuesto, entonces ahí volvemos al tema del contexto. Ojo, y no nos ha ido tan mal para estar en el contexto en que estamos. La verdad es que sí. Y te digo el contexto venezolano, porque incluso hay empresas que te lo dicen. Prefiero apoyarte de otra manera que apoyarte con la publicidad, comprarte un espacio publicitario, porque el gobierno puede venir y cobrarme el hecho de que yo tenga publicidad en tu página. Claro. Y por supuesto, bueno, uno puede entender el miedo es libre, ¿no? Pero también está el caso, y la semana pasada estaba en Panamá en el concurso de Forum y se lo decía a un directivo de un banco venezolano, se lo decía. Le decía, mira, ustedes están comprando publicidad a través del ads de Google, a través de Google. Y de esa publicidad que un banco venezolano está comprando para aparecer en medios venezolanos, a los medios venezolanos nos quedan centavos de dólares. ¿Por qué ustedes no piensan más en comprar directamente? Porque yo puedo tomar la decisión, o nosotros en el Pitazo podemos tomar la decisión y decir, las empresas venezolanas que están comprando a través de las de Google no van a publicitar en el Pitazo. Si no compran directamente. Yo tengo ese derecho. Si ellos compran así, de esa forma, para abaratar su costo de publicidad, sin pensar, nuevamente, pensemos no solo en que hay un tema acá de que hay periodistas que merecen cobrar más por el trabajo que hacen y por el sacrificio que hacen por todo un país. Pensemos es en la democracia, y otra vez más, pensemos en que es necesario la democracia para que tu empresa prospere. Mencionaste por algún momento que WhatsApp era tu sala de redacción y yo tenía la pregunta de qué herramientas, qué
cuando llegáramos a esta parte de hablar de operaciones, ¿qué herramientas, cómo se gestiona una redacción en esta realidad transnacional? ¿De qué echan Bueno, mano? si son de herramientas, WhatsApp, Zoom, el de Google Meet, a ver, tantas herramientas que hay para comunicarse. Mismo Instagram también nos ayuda a veces a comunicarnos, pero básicamente son WhatsApp, Zoom y Meet. Antes de entrar contigo estaba en una reunión con Meet. Las entrevistas las hacemos por esta misma plataforma que estamos haciendo ahorita, en StreamYard. Yo hago las entrevistas, lo hace la compañera Liz Gascón desde Barquisimeto, entrevista a otras personas en Venezuela, fuera de Venezuela. Y bueno, y la verdad es que sí, tenemos esta herramienta. Tenemos estas herramientas que nos facilitan el trabajo y mantenernos en contacto con nuestra audiencia. Por supuesto, en WhatsApp, por ejemplo, tenemos grupos de infociudadanos que nos ayudan a mantenernos informados y que han sido muy importantes en diferentes etapas del Pitazo o subetapas, para decirlo de alguna forma más esquemática. Fueron importantes cuando nos ganamos el premio TIGACET porque nos ayudaron a encontrar algunos casos que resaltaron en ese trabajo de generación del hambre. Han sido importantes en la cobertura electoral, han sido importantes al aportarnos informaciones. Los infociudadanos, que voy muy rápido, son personas formadas por el Pitazo, en talleres que da el Pitazo, y reciben herramientas básicas para que puedan recoger información y divulgar información en sus comunidades. Y ellos han sido fundamentales para nosotros. César, eso me interesa mucho. Talleres que da el Pitazo a Infociudadanos, porque evidentemente esa es una de las estrategias de los medios que lidiamos con contextos de censura. Que por cierto, José, he leído por allí un medio estadounidense que presenta esto como la gran novedad y nosotros lo estamos haciendo en el 2016. Siempre nos pasa esto, ojo, siempre nos pasa esto porque tantas buenas ideas que surgen en Latinoamérica, pero creo que no la divulgamos correctamente. Estoy de acuerdo contigo, no sabemos vender lo que hacemos, pero ¿qué es lo que hace el Pitazo en este sentido? ¿Y es de alguna manera una fuente también para el sostenimiento del medio? Mira, a ver, ingresos por esa vía hay, por ejemplo, el caso de los forochat que los vendemos a las organizaciones, que son foros realizados a través de WhatsApp. Se me olvidaba, los foros por WhatsApp. Tenemos por otro lado estos talleres de infociudadanía. Encontramos organizaciones que nos apoyen para realizarlo. Pero los infociudadanos, los ciudadanos no pagan nada. No pagan absolutamente nada. Así que los hacemos gracias a cooperación, ayuda. Todo esto surgió, todas estas iniciativas offline se surgieron y se potenciaron tras el bloqueo del Pitazo en Venezuela. Esto es muy importante y es otra razón por la cual a nosotros nos ha costado ser sustentable. ¿Qué es el bloqueo? La Comisión Nacional de Telecomunicaciones le ordena a las empresas telefónicas, háblese de Movistar, de Telefónica de España, de un país democrático, ordena a Digitel, una empresa venezolana, ordena a Movistar y a CanTV, empresas que son afiliadas, al final son las mismas, que es una empresa, que es empresa del Estado, y ordena a las empresas tecnológicas, Intercables, Supercables y otras, que el dominio del Pitazo, en principio el pitazo.com, como nos ocurrió a partir del 18 de septiembre del 2017, después el pitazo.info, después el pitazo.ml y después el pitazo.net, no puedan ser vistos por los venezolanos que usan los servicios de estas empresas tecnológicas. Ese es el bloqueo. Y ese bloqueo, por ejemplo, te digo, José, del 17 de casualmente, y es que a veces cuando hablo de esto tengo sensaciones orgánicas, me duelen los huesos, y no porque esté ahorita un poquito engritado, sino por la indignación que da. El 17 de septiembre del año 2017, Maduro anuncia el aumento del salario mínimo, después de tenerlo postergado durante, si mal no recuerdo, durante 4 años. Y cuando hace ese anuncio, los números nuestros llegaron por primera vez, recuerdo, teníamos 3 años todavía, por primera vez, o estábamos 2 años y medio,
por primera vez nuestros números de usuarios únicos al día superan los 100,000 usuarios. Los 100,000 usuarios únicos. Al día siguiente nos bloquearon después de la publicación de un reportaje donde decíamos, un reportaje de investigación donde decíamos que los primos de Diosdado Cabello tenían empresas en Francia y en España. Después de eso, nos bloquearon y el 18 de septiembre del año 2017, un día después, llegamos a la cantidad de 11,000 usuarios únicos, de 100,000 a 11,000. Y eso nos ha impactado durante todo este tiempo. Imagínense ustedes, los que están viendo esto, cuánto impacto tiene eso en materia de publicidad programática, en materia de publicidad orgánica, en materia de audiencia que pudiéramos haber alcanzado y cuánto daño han hecho estas empresas privadas que por las razones que sean, yo puedo entender y me han dicho hay que ser empático con ellos en el sentido de que si no hacían eso lo cerraban. Yo eso lo puedo entender, pero no, sin lugar a duda han hecho un gran daño al respaldar la censura, al respaldar el autoritarismo en Venezuela, al bloquear al Pitazo, que fue el primer medio hecho en Venezuela bloqueado, porque ya habían sido bloqueados otros medios que no eran hechos en Venezuela y páginas que no eran hechas en Venezuela, pero hoy día hay 68 páginas bloqueadas y páginas de noticias bloqueadas en Venezuela. La última, La Gran Aldea, una página dedicada a opinión. Estos datos son de Ven Sin Filtro, la organización que dirige Andrés Apura. Entonces, ese bloqueo nos llevó a nosotros a inventarnos, a ser innovadores, a ser resilientes para poder enfrentar toda la resiliencia que necesitamos para poder enfrentarnos a todo este bloqueo y poder seguir llegando a las audiencias. Lo hemos logrado, lo cual significa que la pretendida hegemonía comunicacional no nos ha vencido. Ahí estamos de pie, aguantando, parados, como dice la canción de Rubén Blades. Y con esa energía me quedo. Muchísimas gracias, César, por tu tiempo, por compartir con las personas que estén viendo Hablando en Plata o escuchándola sobre las experiencias del Pitazo de Venezuela, siendo un medio al servicio de su audiencia y del continente. Muchas gracias, hasta la próxima, vamos a seguir hablando. Hasta luego, muchas gracias a ti y gracias a toda la audiencia. Y te deseo mucho éxito en este podcast y otros que has grabado. Gracias. Esto es Hablando en Plata. Conversaciones sobre sostenibilidad en medios de comunicación. Un podcast con José Hassan Nieves.